Bien, en este video vamos a hablar sobre los diferentes circuitos, los circuitos básicos que existen para polarizar a los transistores FETs. Ok, voy a hablar solamente de los circuitos básicos. Em, Primero repasemos para los dos tipos de transistores que hemos estudiado hasta el momento, que es el transistor MOSFET, en particular el NMOS de enriquecimiento de canal y el transistor JFET de canal N. Repasamos sus curvas características de transferencia, ID contra VGS. Entonces, en la parte inferior están representadas las curvas de transferencia de ambos tipos de transistores. Y si recordamos, cuando estudiamos el transistor MOSFET, cuando estudiamos la hoja de datos de un fabricante, de un transistor de ejemplo, veíamos que el parámetro que varía mucho en los transistores FETs es el voltaje de umbral, el voltaje de threshold, V sub índice T, o el voltaje de ahorcamiento, el VP, para el caso de los transistores JFET. Bien, esta variación del voltaje de VT o voltaje VP, si lo graficamos para ver qué efecto tiene dicha variación de voltaje, obtenemos las curvas que estoy mostrando aquí en negro. Por ejemplo, VT sería el valor típico que nos da el fabricante, ya sea VT o VP para un transistor MOSFET o JFET respectivamente, y los valores que muestro como VT1 y VT2 o bien VP1 o bien VP subíndice 2 corresponden a los valores que nos especifica el fabricante como mínimo y máximo. Eso quiere decir que la curva de transferencia de ID contra VGS, que corresponden a una parábola, el vértice puede estar en el valor mínimo o en el valor máximo que especifica el fabricante, y su efecto gráfico sería como el que estoy mostrando en esta hoja, es decir, tendríamos una zona entre las dos líneas verdes, una zona en la cual podría caer la parábola de un transistor que yo adquiera de un determinado fabricante. Es decir, nunca voy a poder saber exactamente cuál es su voltaje de umbral, por ejemplo, o nunca voy a poder saber cuál es el voltaje VP de un transistor JFET, a menos que lo caracterice. Pero si lo compro y no lo caracteriza, pues no sé qué valor tiene, solamente puedo asegurar que está entre los rangos marcados por las líneas negras. Ok, nuestro objetivo como ingenieros, cuando vayamos a diseñar un amplificador con FET o un circuito con FET, con MOSFET o JFET, con cualquiera de los dos, es hacer un circuito que sea insensible lo más posible a las variaciones de BP. Es decir, que no importa el transistor que yo adquiera, con el VT o BP que esté dentro de los rangos, digamos, especificados por el fabricante, no importa qué valor de VT, el punto de operación se mantenga en la posición que yo quiero. El punto de operación, recordemos que tiene tres coordenadas, que son la IDQ, el VDSQ y el VGSQ para el caso de los transistores FETs. Repito, IDQ, VDSQ y VGSQ. De esas tres coordenadas, resalto el valor de IDQ como la coordenada más importante. Entonces, con base en este IDQ resaltado como la coordenada más importante, nuestro objetivo cuando polaricemos un transistor va a ser que el valor de IDQ se mantenga lo más insensible posible a las variaciones de BP. Es decir, que si yo quiero diseñar un amplificador con una corriente de 1 mA para IDQ, por ejemplo, no importa el transistor que yo le conecte a mi circuito de polarización, quiero que la corriente se mantenga casi en 1 mA, que se mueva lo menos posible. ¿Cómo lograrlo? Ok, primero estudiemos cómo se comporta en algunos circuitos de polarización para el transistor FET. Vamos a ver tres nada más. Ok, nuestro primer circuito le llamamos circuito de polarización fija. La configuración la muestro aquí a la izquierda de la hoja, y haciendo un análisis en la malla de entrada, es decir, la malla que contiene al voltaje VGS, vamos a ver qué resulta. Entonces aplicamos el EKB a esa malla, a la malla que contiene al voltaje VGS, de la siguiente manera. Entonces mi ecuación va a ser, hago un primer salto desde tierra hasta compuerta, como lo estoy mostrando, y tengo una subida de tensión más VGS, y luego hago un segundo salto
del voltaje VG que estoy marcando aquí como voltaje nodal hacia tierra. Entonces tengo una caída de tensión porque VG, aunque no lo estoy mostrando por ser voltaje nodal, VG se asocia el más al nodo y el menos a tierra. Entonces tengo una caída de tensión de valor menos VG y todo eso es igual a 0. La ecuación es muy simple. VGS igual a VG, donde VG es el voltaje que se está generando en mi divisor de voltaje simple que tengo formado por R1, R2 y la fuente de alimentación VDD. ¿Ok? Entonces VG es un valor fijo, un valor constante, por eso este circuito de polarización se llama polarización fija, porque VG lo determina un divisor de voltaje. Ok, una vez que ya tengo la ecuación VG es igual a VG, voy a tratar de representarlo gráficamente en mis curvas características de transferencia, en ID contra VGS. Entonces, si yo represento el VGS fijo, el VG constante en un sistema de graficación de corriente contra voltaje, ese voltaje fijo se representa como una línea vertical, como la que estoy mostrando aquí en línea verde discontinua, con el valor VGS. Recuerden que en VGS es igual a VG, es un valor fijo determinado por el divisor de voltaje R1, R2 y VDD. Entonces lo represento con una línea vertical. Ok, entonces si yo compro un transistor con esta matrícula que estoy analizando, con una matrícula imaginaria, pues la corriente que va a producir el transistor debido a la polarización fija que estoy aplicando, pues va a corresponder a la intersección de la línea verde discontinua con la curva del transistor, que puede estar en el rango correspondiente entre las curvas negras. Y al hacer esa intersección, si yo proyecto esa intersección en forma horizontal hacia la izquierda, obtendría lo siguiente. Si por ejemplo el transistor tiene la curva roja, el que adquirí tiene la curva roja, obtendría una I de Q en la posición roja que estoy marcando acá. Pero si mi transistor que yo adquiero tiene otros valores de BT, pues la corriente de polarización no se va a mantener en la I de Q roja, sino va a moverse a la parte superior o a la parte inferior, como lo muestro en esta gráfica. Es decir, la corriente de polarización va a poder tener un valor entre I de 1 e I de 2, depende del transistor que yo tenga, del BT que tenga ese transistor. Si yo analizo todo el rango de posibles valores de BT1 y BT2, pues mi rango de corrientes va a ser la que va de I de 1 hasta I de 2. Ok, eso me genera una delta ID, una variación de corriente bastante grande. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compro un transistor, les repito, con una matrícula X, lo inserto en este circuito que estoy mostrando, la corriente ID va a poder tener un valor de ID entre I de 1 e I de 2. Pero tengo una variación muy grande y lo que quiero es minimizar esta variación de corriente ID. Es decir, que sin importar el transistor que yo conecte en un determinado circuito, en este no, la corriente casi no varía. Entonces, ¿de qué manera podemos lograr eso? Olvidémonos ahorita del curso de electrónica, olvidémonos de eso. Veamos nada más la geometría de lo que está sucediendo en nuestro sistema de ejes corriente contra voltaje. Incluso olvidemos también corrientes, voltajes, veamos nada más la geometría. Si yo tengo una línea verde, la línea verde es con la que voy a jugar. Si yo quiero minimizar la variación de esas intersecciones en el eje vertical formada por la línea verde y las curvas de transferencia que estoy mostrando, si yo quiero minimizar eso, entonces por geometría, por pura visualización de esa línea recta discontinua, lo que tengo que hacerle a esa recta, la recta verde, que es la que puedo modificar para minimizar esas variaciones entre las intersecciones de la línea verde con las curvas características, pues es intentar inclinar esa recta. Si yo la inclino, entonces las intersecciones de esa línea verde inclinada van a hacer que las variaciones verticales de corriente se reduzcan. Ok. Si yo logro inclinar entonces esta línea verde para tratar de reducir la variación de corriente en las intersecciones, vamos a ver cómo realizarlo prácticamente en el circuito. Entonces, un intento es introducir una nueva resistencia en el circuito de polarización, que es la resistencia RS que estoy marcando aquí,
introduzco una resistencia RS en la malla que contiene el voltaje VGS. Y vamos a ver si la introducción de esta resistencia nos permite inclinar esa recta que teníamos en el circuito anterior. Para ello, aplico la misma técnica de análisis de la malla de entrada, es decir, aplicamos una LKB en la malla de entrada de la siguiente forma. Entonces, comenzando en tierra, hago un primer salto de esta manera. Como ya conozco ID y conozco su sentido, sé que este primer salto corresponde a una subida de tensión de valor más ID por RS. Hago un segundo salto del nodo de fuente al nodo de compuerta, tengo una subida de tensión de valor más VGS, y hago un tercer salto de la definición del voltaje VG, que es un voltaje nodal, hasta tierra, en cuyo caso tengo una caída de tensión de menos VG. De esta ecuación, en las cuales está interviniendo la corriente ID y el VGS, despejo ID y lo pongo en la forma de una ecuación de una recta, es decir, ID es igual a menos 1 en RS por VGS más VG en RS, que tiene la forma de una ecuación de una recta, y igual a MX más B. Bien, si esta ecuación la graficamos en el sistema de ejes ID contra VGS, que es el que hemos estado trabajando, si la grafico en ese sistema de ejes, voy a obtener la recta verde que estoy mostrando aquí. Observen que esta recta verde corta el eje VGS en el valor VG, en el valor del voltaje nodal VG, y tiene la ordenada del origen VG entre RS. Lo importante es que veamos la intersección de esta línea verde con las curvas características de transferencia de nuestro transistor, y observamos que las intersecciones de la recta verde con las curvas características de transferencia, esas intersecciones tienen una menor delta de I, una menor variación en la corriente, como lo podemos ver en la siguiente parte. Si yo intersecto la curva roja nada más, obtengo una cierta I de Q, pero si me fijo en las otras intersecciones de naranja, observo que el valor máximo y mínimo de I de 1 e I de 2 me generan una delta I de menor que en el caso anterior, cuando tenía una recta vertical, cuando tenía el caso de la polarización fija. Bien, en este circuito de autopolarización, el haber incluido el valor de RS, efectivamente RS tiene el efecto de inclinar esa recta verde, y al inclinarse la recta verde se minimiza la variación de la corriente de polarización ID. Entonces podemos decir que este circuito de autopolarización es mejor que el anterior, en el sentido de que es más insensible a las variaciones de BT. La ecuación de la recta está indicada en el cuadro rojo, es la ecuación de una recta de la forma y igual a mx más b. Bien, vamos a intentar inclinar más la recta. Si yo inclino más la recta, y si es posible hacerla horizontal, si yo la hiciera horizontal, si lograra hacerla horizontal, entonces la intersección de una recta horizontal con las curvas características de transferencia sería el óptimo en cuanto a variación de corriente, pues no tendría variación de corriente ID. Entonces, una manera de lograrlo es alterar RS de la siguiente manera. Sustituir RS por una fuente de corriente fija de valor IP. Este circuito se llama polarización por fuente de corriente. Entonces, por observación del circuito, observamos que tenemos elementos en serie con la fuente de corriente IP. Los elementos en serie son el transistor, el propio transistor MOS y la resistencia RD. Como están en serie con la fuente de corriente, todos, es decir, el transistor y la resistencia, tienen que permitir ese paso de corriente IP, el valor que está pidiendo la fuente de corriente. Y entonces por observación decimos que ID, la corriente del transistor, la corriente de drenaje del transistor, debe ser igual a la corriente IP de la fuente de polarización. Si yo escribo esa relación como ID igual a IP, observamos que esta ecuación de ID ya no es función del voltaje VGS. Si graficamos esto en nuestro sistema de corriente ID contra VGS, obtendremos una gráfica como la que muestro en la parte izquierda de esta página. Vean, IDQ es igual a IP, pero es una línea horizontal porque así representamos una fuente de corriente en un sistema de ejes ID contra VGS. Los puntos de intersección de esta recta horizontal
con las curvas características de transferencia de nuestro transistor, pues son los que estoy marcando aquí en color naranja, y observamos entonces que ya no hay variación de la corriente ID. La corriente ID se mantiene estable al valor que indica la fuente de corriente IP. Entonces podríamos calificar este circuito como el mejor circuito de los tres que acabamos de ver, en el sentido de que este circuito es insensible a las variaciones de BT. Observen en las gráficas que no importa qué variación tengamos en BT, desde BT1 hasta BT2, no importa cómo sean esas variaciones, si son más abiertas, si son más angostas, no importa, la corriente siempre se va a mantener en el valor de la corriente que dicte la fuente de corriente IP. Entonces podríamos indicar en esta gráfica, para completar este análisis, que la delta ID es igual a 0, es decir, ese es el mejor circuito con respecto a variaciones de P, es el más insensible con respecto a las variaciones de BT. Si hacemos un resumen de los tres circuitos que analizamos, podemos calificarlos de la siguiente manera. Nuestro primer circuito, que se llama circuito por polarización fija, es muy sensible a las variaciones de BT. El segundo circuito, el circuito intermedio, conocido como autopolarización, es poco sensible a variaciones de BT, porque la recta de carga en la malla de entrada la inclinamos. Finalmente, al hacer totalmente horizontal la recta de carga en la malla de entrada, tenemos el circuito de polarización por fuente de corriente, el cual es totalmente insensible a variaciones de BT.